Todos hemos visto de algún video, escuchado de un amigo o incluso familiar alguna leyenda, historia o caso fantástico de nuestro país. Estas pueden ir desde encuentros paranormales, ovnis e incluso criaturas mitológicas, que convenientemente nadie graba con una buena cámara. Sin embargo, no vengo a decirte en qué creer y qué no, solo vengo para mostrarte el origen real de algunos sucesos enigmáticos argentinos no tan paranormales como se pensaba. Sin más preámbulo, empezamos. Número 5. El Nahuelito se trata de una criatura acuática desconocida, que según la creencia popular vive en el lago Nahuel Huapi, Bariloche. El origen de la leyenda se remonta a relatos indígenas previos a la conquista. El primer avistamiento registrado data de 1910, cuando George Garrett pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía 2 metros por encima del agua. Aunque por las descripciones que te estoy dando parece que el Nahuelito es una copia gaucha del monstruo del lago Ness, que es lo que yo creía al principio, te sorprenderá saber que el Nahuelito es anterior al monstruo del lago Ness, ya que para 1922 ya se sabía de la supuesta apariencia del Nahuelito, y en Escocia, 8 años después, recién en algún diario se empezaba a notificar de movimientos de agua extraños y de algún avistamiento de un pez grande. Y 12 años después de que en Argentina ya se conociera la forma del Nahuelito, en Escocia se tomaba la fotografía del cirujano, la imagen más conocida del monstruo del lago Ness, la cual resultó ser falsa. Volviendo al tema, el Nahuelito es uno de los misterios más grandes del lugar y una atracción turística más para todo aquel que visite el lago. Justificar la existencia del Nahuelito por leyendas de los nativos no sería suficiente, debido a que hay leyendas de monstruos marinos en casi todos los lagos de la Patagonia. Además, los escépticos dicen que los avistamientos se pueden deber a troncos a la deriva, materia orgánica acumulada en estado de putrefacción, burbujas de gas que agitan la superficie o hasta mamíferos terrestres que cruzan el lago a nado. Todas las observaciones pueden ser explicadas de la misma forma que se ha hecho con el monstruo del lago Ness. Se dice que la Armada Argentina, en 1960, persiguió en el lago un objeto submarino no identificado durante 18 días, sin conseguir identificarlo, lo cual algunas personas relacionan con esta supuesta criatura. Los creyentes usan este suceso como argumento para demostrar su existencia, pero queda en vos creer o no. Si te interesa este tema, se está llevando a cabo un documental sobre el Nahuelito. Una de las primicias es que van a meter una cámara al fondo del lago para buscar al bicho. Puesto número 4. La abducción de los Vidal. En 1968, la familia Vidal se preparaba para un día de campo en Chascomús con unos amigos. Sin embargo, nunca llegaron al lugar. La familia que los acompañaba denunció la desaparición de la familia. Sin embargo, los Vidal llamaron por teléfono unos días después, dando la noticia de que estaban en México. La familia relató que cuando estaban en la ruta cruzaron una espesa niebla y que después de eso no recuerdan nada más. Cuando volvieron en sí, se dieron cuenta de que era de día, que sus relojes estaban parados y que la ruta en la que estaban no la conocían. Después de un breve recorrido, se dieron cuenta de que estaban en México. Cuando volvieron al país, el consulado argentino les pidió que no hablaran y que el auto en el que viajaban, un Peugeot 403, fue enviado a Estados Unidos para ser revisado. Después de que varios diarios publicaran la historia, se produjo un silencio total, donde nadie más volvió a hablar del tema, lo que para los creyentes de los ovnis fue una confirmación de que el gobierno encubría el caso. Y así, sin muchas más vueltas, la historia de los Vidal y la teletransportación extraterrestre se quedó en la memoria popular como una misteriosa historia sin resolver y que fue materia de investigación para los ufólogos de todo el mundo, que defendían la historia como un suceso real, hasta que en 1996 el periodista e investigador argentino Alejandro Agostinelli se entrevistó con el cineasta Aníbal Uset, quien reconoció haber inventado la noticia del caso Vidal con la ayuda del periodista de espectáculos Tito Jacobson y otros amigos para promocionar la película estrenada 2 meses antes de los hechos llamada Che OVNI, una película de ciencia ficción en la cual un cantante de tangos está haciendo dedo en la ruta hasta que lo levanta una rubia a bordo de, adivina qué auto, un Peugeot 403. Después de viajar un poco, se meten en la niebla y aparecen en España, casi lo mismo que la historia. El director dice que tardó tanto en decir que había sido él porque no sabía cómo decirlo, debido a que la promoción fue más popular que la película en sí.
Esta película se convirtió en una película de culto, debido a que es uno de los primeros films de ciencia ficción nacionales. Si lo querés ver, la película la podemos encontrar en YouTube, aunque no es muy buena que digamos. Puesto número 3. El Cerro Uritorco. El Uritorco es un cerro situado al norte del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. La principal atracción del lugar, además de los paisajes, se basa en supuestas energías espaciales y naves alienígenas que son captadas en el lugar, lo que atrae miles de personas al año. Capilla del Monte, un pueblo al pie del Cerro Uritorco, es muy conocida por los turistas, por ver frecuentemente luces en el cielo. Este pueblo de unos 10.000 habitantes es tan conocido por el fenómeno ovni que incluso tienen un centro de informes ovni, pero bueno, volvamos al tema que esto no es una guía turística. Sin embargo, hasta mediados de los 80, pocos eran capaces de decir algo sobre el aquel entonces desconocido occidente geográfico, hasta que apareció 9 Diario, el célebre noticiero de Canal 9. Durante el verano del 1985, el periodista José de Ser y su fiel camarógrafo Chango fueron enviados a cubrir la temporada en Villa Carlos Paz, pero además de eso descubrieron para el gran público la presencia de actividad paranormal en el cerro. Desde entonces, el Uritorco ganó fama y se llenó de visitantes que buscaban contacto con lo paranormal. Sin embargo, en julio del 2002, Chango confesó todo. Aquellas crónicas desde el Uritorco eran un fraude. A comienzos de 1985, De Ser y Chango llegaron a Carlos Paz para cubrir la temporada de verano, como cada año. A José le encantaba la noche y Chango lo seguía. Las entrevistas habituales iban desde Susana Jiménez hasta Carmen Barbieri, pasando por todo el teatro de revistas. Hasta que una mañana, mientras tomaba un café en el centro, Ser descubrió en el diario local una noticia. Era una foto de unos pastizales quemados que parecía la huella de un plato volador. Decidieron ir a verlo. Era la punta del iceberg que no termina de derretirse hasta el día de hoy. La mancha era real, pero todo lo demás era pura ficción. Fueron al camino, y como era verano, había un montón de cascarudos muertos y secos, por lo que agarraron algunos y los tiraron en la ruta. Del Ser comenzó la nota diciendo hay bichos disecados. Esa semana los televisores estallaron. 9 Diario midió 45 puntos de rating, anunciando posible vida extraterrestre en un cerro cordobés hasta entonces ignorado, el Uritorco. Al día siguiente tuvieron que seguir la mentira, por lo que pintaron unos jeroglíficos en una cueva para al día siguiente armar una escena donde el periodista y su camarógrafo entraban a la cueva que ellos mismos habían pintado, con antorchas para hacerlo más dramático, a pesar de tener linternas. Por hacerse los Indiana Jones, el humo de las antorchas llenó la cueva y casi se ahogan. Por último, el director del noticiero, al ver el éxito, les pidió al equipo que acamparan en la cima del cerro para ver ovnis. Sin embargo, Ser y Chango no se animaban a afrontar el frío de la cumbre, por lo que contrataron a vaqueanos y a extras para hacer como que estaban en la cumbre. Y después, Ser y Chango armaron unas carpas en el patio del hotel donde se estaban hospedando, y desde ahí filmaron los autos que pasaban por la ruta, que al estar ubicada en una cuesta generaba la ilusión de estar flotando. Aunque los vecinos al principio no estaban del todo contentos con sus historias, al final los pobladores comprendieron el negocio. Después nos adoraban, relata el Chango, porque hicieron fortuna con nosotros, abrieron hoteles, casas de comida y hasta alambraron la montaña y ahora cobran por subir. El pueblo supo crear un monopolio alrededor de los ovnis, ya que en los negocios te puedes encontrar todos los souvenirs relacionados con alienígenas que te puedas imaginar. Si querés la historia mejor explicada, Damian Cook subió un video sobre el tema. La luz mala es uno de los mitos más famosos de los folclores de Argentina, Chile y Uruguay. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del piso. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o en algunos relatos perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Muchas veces aparece a una distancia cercana al horizonte. En la actualidad se acepta que el mito tiene su origen en un fenómeno real, del fuego fatuo, la fosforescencia producida por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo o enterradas a poca profundidad. También puede ser el reflejo de la luz de la luna en huesos de vacas muertas en el campo. Al reflejarse en medio de la noche produce un efecto de luz que es interpretado por la gente de los alrededores como algo sobrenatural, que termina siendo refutado al llegar al lugar de la luz. Normalmente la gente se aleja o realiza ritos populares evitando acercarse. Además, no es el mismo el efecto que se produce a distancia, por lo que a medida que uno se acerca,
puede que la reflexión se vea de manera distinta. Los lugareños, al acercarse al lugar, veían el animal ya sin vida, cuya muerte era atribuida a la luz mala. He aquí el porqué de la imagen siniestra de tal acontecimiento. Puesto número 1. Hitler en Argentina. En el último puesto se encuentra una de las teorías más habladas e increíbles dentro de todo lo que venimos viendo. Desde que Adolf Hitler se suicidara en 1945 en un búnker en Berlín, muchísimas personas dejaron caer la idea de que Hitler hubiera fingido su muerte y huido a algún país. Acá es cuando empiezan las teorías. Desde la década del 40, varios periodistas sostienen que Hitler y su esposa pudieron haber huido en submarino hasta la Patagonia Argentina, para instalarse en una estancia a 15 kilómetros de Bariloche. Esta versión es apoyada por varios historiadores y periodistas que recopilaron testimonios de testigos que decían haber visto a Hitler en el país. Además de esta, se baraja como opción que Hitler se hubiera hospedado en el Hotel Edén de Córdoba, debido a que la pareja dueña del hotel había financiado la campaña de Hitler con 30.000 francos. Se sabe que su relación era muy buena, incluso que el hotel recibió a un visitante misterioso, al cual le reservaron una habitación especial. Se sabe de esta foto, donde se puede ver al visitante y algunos afirman que su contextura es similar con la de Hitler. La teoría fue tan nombrada que el FBI decidió investigar los rumores de huida de Hitler al país. Además, History lanzó un documental llamado Hunting Hitler, o Cazando a Hitler en español, el cual causó polémica, ya que un nieto de un criminal nazi aceptó tener una entrevista con History, con la condición de que no mostraran su cara, y aunque lo censuraron la mayoría de la entrevista, se les escapó un pedacito donde se veía la cara en primer plano. Pero, ¿por qué se pone en duda la muerte del canciller? Se debe en gran parte por las distintas versiones de los soviéticos, y por sus negativas a colaborar con las investigaciones de sus aliados occidentales. Una teoría dice que cuando por fin dieron con los restos irreconocibles de Hitler, porque un tiempo estuvieron perdidos, estos permanecieron secretamente enterrados bajo un jardín en Alemania hasta que en 1970 fueron exhumados. Se extrajo el cráneo de Hitler, del que solo se cuenta con el hueso parietal de su caja craneal y su dentadura. El hueso del cráneo estaba en un museo soviético. Sin embargo, en septiembre del 2009, el arqueólogo Nick Belantoni anunció que luego de un análisis de ADN practicado a los restos, se determinó que el fragmento del cráneo corresponde a una mujer de entre 20 y 40 años de edad. De las pocas pruebas reales de que Hitler se suicidó en Berlín son su mandíbula, la cual tras analizarla se determinó que efectivamente era de él. Esa es la prueba más contundente que hay. Teniendo las pruebas a favor y en contra, depende de vos creer o no.